Tú le pediste a ChatGPT que te haga una catequesis de un tema. Sí, y en el contexto católico, con el contexto que yo le dije, y la hizo. ¿Y la utilizaste después? Y Dios no. Era para fines de prueba. Experimentales. Sí, sí. Si todos los religiosos comienzan a consultar la misma fuente, no llegaremos en 1, 2, 3, 5, 10, la cantidad de años que sea, X, a que de repente comencemos a tener toda una religión más homogénea. Claro, obviamente, cuando lo entrenen aquí, va a hablar lengua. Mayeco. Samaya. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Los Verdaderos Códigos con Jay Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más, suscríbete ahora. Chicos, en este momento vamos a hablar acerca de algo serio. Tiene que ver con testimonios de interacciones de inteligencia artificial que están haciendo ya sus juicios de valor, sus argumentaciones acerca de temas que hasta ahora han sido muy humanos. El tema religioso. Hasta ahora yo no tenía conocimiento de que las inteligencias, específicamente ChatGPT, pues se metía en eso. Tú sabes, cuando tú le haces preguntas del LGBT, de esto, de lo otro, siempre te da respuestas muy conservadoras. Tú le preguntas de vaina de racismo, eso, te da siempre respuestas muy conservadoras. Y yo no me había puesto a curiosear si eso tenía implicaciones religiosas. Entonces, queremos escuchar tu testimonio, Joel, acerca de tus, ya tú sabes, experiencia. Sí, experiencia. Sí, de hecho, una de las primeras pruebas que hice con ChatGPT grande fue hablando un poquito sobre el origen de la Biblia. Hablé un poco de qué hablaba de eso. Y ahí fue muy interesante toda la información que suministraba y los ejemplos y los resúmenes que precisaba. Y como hablábamos, también daba un poco la línea, notaba la línea que tú estabas hablando. Al inicio estaba comenzando con el tema de los judíos, porque claro, con el origen de la Biblia, sabemos que el Antiguo Testamento de los judíos, y hablaba como con esa línea, y me mencionaba bastante que el Talmud, que la Torá y todo eso. Ya como sabía un poquito, también le seguía preguntando, y fue una conversación bastante larga sobre el origen de la Biblia, cómo se forma, y luego le comencé preguntando, ya entrando a lo que sería el Nuevo Testamento, sobre cómo se origina la Biblia, ¿no? Y ahí me iba comentando también, y me iba diciendo como lo que hablamos luego de los sesgos y todo eso. Y le preguntaba también sobre San Jerónimo, y me decía por qué también la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene más libros que la Biblia evangélica, y me daba esas explicaciones, pero a un nivel increíble. O sea, fue una conversación muy interesante que tuve con el chat GPT, y explicándote también por qué esa diferencia, y le hacía preguntas un poquito inquiriéndoselo como en otro orden, y así mismo él se iba sobre la marcha, digamos, adaptándose a lo que esa respuesta que estaba esperando. Y luego pasaba otra vez a la que me diera más respuesta con relación, un oriente dado más al tema católico, y también pasaba, y súper interesante. Y es que realmente el dataset con que fue entrenado ChatGPT es inmenso. O sea, parte de ese data que se le entrenó es con el Common Crawl, que sería, diría yo, para poniéndolo de un ejemplo para los que no sepan, sería como si fuera la hemeroteca del internet. ¿Sabes que una hemeroteca donde tanto las revistas y periódicos de un sitio? Es un lugar que se dedica, una organización que se dedica a recopilar el internet, por decirlo de un modo. Y por eso que tiene también tantas informaciones y tan rica en tantas cosas. Y que la Biblia, de verdad, o no la Biblia, la religión no es un elemento extraño. Y fue una conversación muy extensa en la que era muy atinado a la respuesta. Y le podía pedir explicaciones sobre cierto punto, y lo daba de una manera que es muy sorprendente. Llegaste a hacerle preguntas, vamos a decir, preguntas curiosas. Sí, le pedía datos curiosos de eso. Como ¿cuál? Sí. Por ejemplo, algo que te llamó la atención, así como sí, yo recuerdo que le pedí varios datos curiosos, pero ahora mismo no te podría dar como un ejemplo. Pero sí estaba muy interesante. Oye, una cosa, trata de imaginarte el siguiente escenario, que de repente, qué sé yo, los predicadores, vamos a poner un predicador evangélico, utilice ChatGPT porque hay elementos de la Biblia, cosas judías, traducciones. ¿Sabes? La Biblia no es una cosa que está en español, y un investigador, un predicador que es curioso, investigador, quiere buscar esas curiosidades para decirla en su prédica o lo que sea, y de repente se haga común que se utilicen herramientas tipo ChatGPT para preparar los sermones. Definitivamente. Yo utilicé
en esa misma conversación, ya que estaban también el tema de la Semana Santa, esa frase de que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que tiene múltiples interpretaciones, así como para los católicos o los evangélicos, tiene diferentes interpretaciones. Y luego de que hablamos un buen rato, porque él también tiene el contexto de lo que tú estás hablando, le pedí que me hiciera precisamente eso, una catequesis sobre cuando Jesucristo predijo eso. Muchachos, ahí mismo comenzó y comenzó con una introducción. Para que tú vamos rápido. Tú le pediste a ChatGPT que te haga una catequesis de un tema. Sí, y en el contexto católico, con el contexto que yo le dije, y la hizo. ¿Y la utilizaste después? Y Dios no. Era para fines de prueba. Experimentales. Sí. Entonces te lo da de una manera... O sea, no te da un grupo de datos porque sí. No, él comienza dándote literal una catequesis con una introducción, te da toda la explicación y al final te dice qué es lo que quería decir. Tú sabes que yo visualizo, Moisés, tú no sé, tu visión del futuro y Joel. Si de repente un predicador adventista, porque tú no tienes todos los datos, tú sabes, curioseas, que la arca del pacto, esto, lo otro, para dar tu sermón, curioseas, ¿verdad? Y esa es tu fuente principal, pues esa se va a convertir dentro de poco la fuente para todo, de consulta. Si todos los religiosos comienzan a consultar la misma fuente, no llegaremos en 1, 2, 3, 5, 10, la cantidad de años que sea, X, a que de repente comencemos a tener toda una religión más homogénea, porque tendríamos una fuente que va a estar como unificando los datos, o sea que en cierta forma cada vez más el evangélico se va a terminar pareciendo un chisme al adventista, que se va a terminar pareciendo un chisme al testigo, al católico, porque estarían todos consultando la misma fuente para crear. Él hacía, la conversación que tuve, él hacía una distinción. Entonces hubo un momento que yo noté que todas las primeras sugerencias, porque estaba pidiendo también dónde yo podía buscar más información, me sugirió diversos libros y me di cuenta que eran libros de corte evangélico. Y yo, mira, sugiéreme que sean católicos. Y me salió con varias catequesis de Francisco y todo. O sea, él distingue también. O sea, no lo tiene. O sea, mezclado. Que no es que se van a mezclar todas las religiones en una sola. No necesariamente. Tú le pides tu sermón católico y te va a dar tu sermón católico. Pues, y de hecho le pregunté hasta la diferencia que habían y lo por qué y me lo iba dando. Sí, o sea, que estamos hablando de que ChatGPT se está metiendo hasta en la iglesia. O sea, ¿cuántos sermones ya se habrán predicado al día de hoy? Investigados o escritos en un porcentaje importante por la IA. Ya que se hayan predicado ya al día de hoy, ahí, queridos hermanos, que haya sido... Sí, así es. O sea, porque él coge ese estilo que tú le estás pidiendo y en base a ese estilo es que él escribe. Si yo hubiese iniciado tal vez la conversación... O sea, que la prédica usted la va... Mira cómo se le ilumina el rostro. Sí, tú podrías comenzar una conversación diciendo, mira, yo deseo... Se me ilumina. Yo te vi como un niño. Dice, Dios, yo que pensaba que iba a tener que... Ahora... Devóldese ahí. Bueno, lo que yo te puedo decir es que la inteligencia artificial es un instrumento que Dios está usando, ha usado y seguirá usando grandemente. Ajá. Eso es lo que yo te puedo decir. Que la inteligencia artificial es un instrumento que Dios está utilizando. Ha utilizado, está utilizando y utilizará grandemente. Como no tenemos explicación ni forma de imaginarlo ahora mismo. De eso yo estoy totalmente seguro. Y mira el testimonio que aquí Joel está dando de forma como él experimentó, por ejemplo, a través de ese software. Y Joel tiene calidad para saber si esas informaciones pues se obedecen a la realidad o no. Porque a lo mejor él no lo presentó, no lo sabíamos, que tú no lo sabías. Joel es neocatecúmeno. Correcto. De tradición, de padres de la iglesia, casado, que tiene un cuadro firmado por el Papa en su casa que le aprobó. Más o menos, pero no lo firmó el Papa, el cuadro en tu casa. Digamos, la representación del Papa en República Dominicana. Bueno, tú tienes un cuadro que el Papa aprobó tu matrimonio. Sí. Yo vi la firma del Papa. El Papa mandó un representante para que le firmara. Sí. Sí. O sea, ¿quién te está hablando? Una persona con conocimiento de causa de cómo es la fe católica de primera mano y no le encontraste bache a ChatGPT. En ese momento no estaba tan modo de inquisición. Quería ver un poquito sus posibilidades, pero realmente me sorprendió. Quedé más que muy satisfecho, sino que lo que te puedo asegurar es que yo lo voy a seguir utilizando. De eso es lo único que estoy seguro. A mí, de todo lo que tú me dices, me sorprende que tú le pidas que te cree una catequesis y que él, o sea, que él te haga una estructura
Estamos hablando de que de repente un evento religioso podría estar programado así, el inicio, la canción, el que yo qué, la lectura, pum, pam, 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 pam. O sea, que tú vayas a una iglesia y el evento que tú presenciaste haya sido agendado y concebido por ChatGPT. Perfectamente, sin problema. Tú sabes que el ser humano necesita tener un contacto con Dios más directo. Y yo creo que la inteligencia artificial se puede prestar para que Dios pueda hablarnos de manera más directa. Totalmente. Y de hecho, no es que solamente te da la información, tú le puedes decir cómo tú quieres que te la dé. Tú puedes decirle, comenzando deseo que actúe como un predicador y tal cosa. Y él va como que a asumir ese rol y ese se mete en personaje. Se mete en personaje. Y tal vez en un momento te escriba Claro, obviamente, cuando lo entrenen, aquí va a hablar en lengua. Mayeco. Samaya. Hay iglesias que yo he ido, no sé, el que lo vea sabrá si se identifica con alguna de ellas, que me parece, tú sabes, como con esto del lenguaje inclusivo. Yo he sufrido mucho trabajando para ciertas compañías que tienen en sus políticas. Aquí. Sí, el lenguaje no el todes, pero por lo menos tienen que hablar de todos y todas en masculino, femenino y plural y singular. Y entonces cualquier frase sencilla escrita se convierte mucho más compleja cuando tú tienes que poner él, los, las, todos, todas, amigos, amigas y todo eso paréntesis con muchísimas letras en el medio. La legibilidad sufre mucho cuando tú tienes que meterle toda esa pendejada en el medio con tal de que sea inclusivo. A mí me da la sensación muy parecida a cuando yo he visitado algunas iglesias que utilizan muchas muletillas para hablar. Entonces tú puedes seguir el hilo de lo que de verdad estaba diciendo, resulta complejo. No sé si me doy a entender. Te dicen, hermanos, gloria a Dios, estamos aquí alabados para decirle que esta noche Santo alaba lo que él vive. Tenemos una reunión gloria en la que cuando tú quitas todas las muletillas era que estaba la oración original que él quería decir. Pero correcto, el mensaje. El verdadero mensaje. Exacto. Si tú no estás muy atento, te puedes perder fácilmente. Tú dices amén y ya. Pero tú no entendiste lo que estaba hablando. Sí. Entonces yo imagino cuando eduquen a las IA, yo te diga, háblame modo predicador, pero de este estilo de predicador, para que venga para que baje con lengua. Sí. Rabacucu, por ejemplo, Rabacucu. Para que baje Rabacucu. Exacto. Que te ponga al final de cada frase que tú estás descarriado N cantidad de veces. La coma lo cambio por... Te estás descarriado, coño, 700 veces. Tremendo. Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante. Dale like y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció el contenido de este episodio. Los verdaderos códigos están en YouTube, pero también puedes consumirlos en formato podcast. Así que búscanos en Apple Podcast y Spotify. Puedes encontrarnos también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, con el nombre Los Verdaderos Códigos.